contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Es momento de poner la lupa a los eventos globales más relevantes, con un análisis detallado, entrevistas exclusivas y una visión profunda de los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos al Mundo en Contexto Radio, con el periodista Carlos Arellano. 2:03 de la tarde, bienvenidos a Venezuela News Radio 104.9 FM, este espacio en contexto con este servidor Carlos Arellano Solórzano. Por segunda jornada consecutiva tenemos entrega especial de este programa con invitados excepcionales y especiales para abordar temas de la actualidad y de interés. En esta oportunidad vamos a estar abordando lo relativo a la dinámica política venezolana, la cual no solo tiene repercusiones a lo interno del territorio nacional, sino que también tiene lecturas, tiene repercusiones, tiene efectos fuera de nuestras fronteras, porque hay muchos actores internacionales que intentan intervenir, intentan tratar de tener algún tipo de influencia en la situación de nuestro país y al mismo tiempo opinan sobre lo que sucede en la dinámica nacional. En esta oportunidad nuestro invitado es Wilmer de Pablos. Wilmer de Pablos, a quien ya tenemos acá en pantalla. Les recordamos que además de escucharnos nos puede ver también por la señal en streaming de Venezuela News Radio. Wilmer de Pablos, le contaba, no solo es analista internacional y geopolítico, a quien en varias oportunidades hemos consultado para este espacio, para abordar temas de interés y de actualidad internacional, sino que también es abogado, tiene una amplia experiencia en temas legales y en lo particular a lo relativo a esta presentación de recursos ante la máxima corte de nuestro país, y en particular con él vamos a estar revisando lo que fue la sentencia de la Sala Electoral que de manera inequívoca convalidó los resultados que emitiera el Consejo Nacional Electoral el 28 de julio, que dieron como veredicto la reelección del presidente Nicolás Maduro con el 51,95% de los votos. No me dilato más. Buenas tardes, Wilmer. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, una vez más por la invitación. A ti, aquí en Contexto, en Mundo en Contexto Radio 104, el equipo que siempre te acompaña tras bastidores. Muchas gracias de nuevo. Creo que esta es la segunda vez, ¿no? Me dijiste en el primer programa. Estuviste en presencial en Contexto en el espacio que tenemos en YouTube para la agencia Venezuela News, para el canal de YouTube. Y esta es la primera vez presencial acá en la cabina de Venezuela News Radio, compartiendo con nosotros esta espectacular vista que nos regala hoy la ciudad de Caracas. Desde aquí se ve muy bella la ciudad, pero bastante calor hacia afuera. Así que desde aquí estamos excelente. Wilmer, bueno, para la audiencia que está y sigue con interés el tema de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, una de las inquietudes que se planteó al comienzo del recurso contencioso presentado por el presidente de la República era si la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia era la instancia con competencia para poder dirimir la controversia que se planteó por parte de sectores de la oposición que desconocieron los resultados, desconocieron al CNE y al que también se sumaron factores internacionales para tratar de degradar la institucionalidad del país. Sí, bueno, en principio entender que el derecho es lógica y sentido común, y partiendo de esas premisas, que esos principios, utilizando la lógica y el sentido común, lo primero que habría que preguntarse es si el Consejo Nacional Electoral realmente era competente, según la narrativa adversa, la narrativa que acompaña la ultraderecha y el fascismo en este país a nivel nacional e internacional, con toda la maquinaria del monopolio occidental, es decir, de las corporaciones de la desinformación, laboratorios de guerra sucia y sus respectivos anclas. Es por simple lógica y sentido común preguntarse, ¿será que el Consejo Nacional Electoral podrá conocer de un recurso donde está en tela de juicio su buen nombre, su prestigio y su actuación en el marco de sus competencias? Es decir,
tiene sentido común y lógica que se revise a sí mismo? La respuesta es inmediata, no tiene ningún sentido, porque entonces no tendría sentido llevar ante la jurisdicción correspondiente, ante un juez, ante un director del proceso, para que las partes diriman el conflicto. Y es importante conocer, desde el punto de vista constitucional, que el propio texto constitucional establece en el artículo 297 de la Carta Política, que está en el capítulo 5 del texto, que establece que la jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que la simple lectura del artículo dilucida de inmediato el tema de la competencia. Por eso es que en la primera audiencia, cuando la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que al mismo tiempo es presidenta de la Sala Electoral, en esa primera audiencia a la que invita a los candidatos, a los partidos políticos, al propio Consejo Nacional Electoral, lo primero que hace es decir que revisó la forma y el fondo del recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República, hoy presidente reelecto de la República, y que cumpliendo con las formas y el fondo establecido en este tipo de recursos, el tribunal se aboca al conocimiento del recurso por ser competente conforme a la Constitución, pero también porque es un mandato del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su numeral 27. Es decir, que si utilizamos la lógica y el sentido común, si utilizamos la Constitución y la ley, evidentemente dilucidamos el punto que nos lleva a inferir que efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia es quien tiene la competencia para dirimir el conflicto jurisdiccional que se presenta o contencioso que se presenta, porque no podría entenderse cómo la institución puede revisarse a sí misma cuando está en tela de juicio su buen nombre, su prestigio y su buena actuación. En síntesis, si es competente la Sala Electoral, sí lo fue para resolver esta controversia a través de un recurso contencioso. Y ahí va mi segunda pregunta para la audiencia que escucha con frecuencia este término, pero no está familiarizada con el ámbito legal. ¿Qué significa un recurso contencioso? Porque al principio se había dicho que recurso de amparo, pero no era recurso de amparo, era un recurso contencioso. Muy buena su pregunta. En Venezuela, quienes somos estudiosos de la teoría general del proceso, que es una teoría, como es una teoría, tiene aplicación universal, por eso es que tiene los principios, las formas, las instituciones, se conocen en todo el mundo. En base al principio de la teoría general, un recurso puede ser ordinario y puede ser extraordinario. Los recursos ordinarios normalmente se conocen porque son de la competencia, en este caso del que estamos hablando, del Consejo Nacional Electoral, cuando se trata de un recurso de reconsideración, de un recurso jerárquico, de un recurso de revisión, lo que se conoce en materia administrativa como recursos administrativos, porque el Consejo Nacional Electoral tendría competencia para conocer de los recursos ordinarios cuando se trata de la actuación de sus propios funcionarios en el marco de las funciones normales que ejecutan. Pero la propia teoría general del proceso nos establece que existen recursos extraordinarios. Y cuando hablamos de recursos extraordinarios, se llaman extraordinarios porque están fuera de la esfera del organismo correspondiente. En este caso, el CNE. Exactamente. Y esos recursos extraordinarios, normalmente en el caso de la materia electoral, pudieran ser, conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías, un recurso constitucional interpuesto, ¿sí?, ante la Sala Constitucional y con fundamento en esta ley especial que se llama Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Pero como la propia Constitución establece, como ya lo dije en mi intervención anterior, que el artículo 297 le da de forma exclusiva y excluyente la resolución de un conflicto, porque un recurso contencioso, lo que quiere decir, lo que se puede interpretar en el argot popular, es que cuando hay contención significa que hay diferencias entre las partes que deben ser dirimidas por un rector del proceso, en este caso la sala electoral, que ha sido constituida por un presidente y por dos magistrados. Un recurso para resolver la diferencia entre las partes, en este caso el presidente de la República, por el resultado que
que le favorece, y la otra parte serían los otros candidatos de oposición que están hablando de desconocer los resultados. Claro, porque ahí hay contención en el sentido de que Edmundo González Urrutia, en su condición de candidato, dice tener el triunfo en el resultado de esas elecciones. Lo dijo además de forma pública, notoria y comunicacional, que obtuvo el 70% a su favor y el 30% en contra. Desde el punto de vista estadístico y matemático, esto es imposible para los que... Yo soy un experto en la planificación y la estadística no permite visualizar que en los 24 regiones y en los 335 municipios haya ganado, además con una constante de 70 versus 30. Eso ni estadística ni matemáticamente es posible. Yo no sé si es descabellado, es como que se hicieron un examen de sangre y tiene la misma cantidad de glóbulos rojos, blancos, triglicéridos, todos los valores iguales, ¿no? Exactamente, muy buena la metáfora, porque además permite que la gente conozca con facilidad. Pero se trata de eso. El recurso contencioso es aquel que se interpone para que un director del proceso, un juez, pueda dirimir la resolución del conflicto. Bien, son las 2:14 de la tarde. Estamos conversando con Wilmer de Pablos, abogado, también analista geopolítico, pero hoy estamos apelando a su conocimiento en cuanto al tema de las leyes y lo que fue la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que convalidó los resultados del boletín del Consejo Nacional Electoral, que dieron cuenta con la reelección del presidente Nicolás Maduro con el 51,95%. Wilmer, uno de los argumentos de políticos esgrimidos por sectores que no estaban de acuerdo con el recurso contencioso y que están en la acera del frente adversando al presidente de la República y cuestionando su reelección, que no participaron en este recurso, dijeron que no podían hacerlo porque significaba o lo interpretaban como que el presidente estaba impugnando su propia reelección y que no entendían a qué se refería, a qué tipo de maniobra quería hacer el presidente de la República con este paso que dio. Sí, claro. ¿Fue así? ¿El presidente de la República hizo bien? ¿Se equivocó? Esta interpretación que le da la oposición, ¿cómo la analizas? Bueno, como diría Eduardo Galeano, el argentino, qué extraño dictador que apela a la Constitución, que apela a la Constitución, que acude ante las instituciones del Estado para resguardar la expresión genuina y soberana del pueblo de Venezuela. Es realmente risible, además, el relato adverso de la canalla mediática nacional e internacional, cuando esgrimen de esa forma falsa que él está atacando aparentemente la propia decisión que lo favorece. Realmente el presidente lo que acude es en el marco de la Constitución, que le permite, en su condición de ciudadano, porque hay que recordar que el presidente no fue en condición ni de presidente de la República ni de presidente del partido, él fue en su condición de ciudadano, presentó el recurso contencioso electoral para que la sala del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral revisara, ¿no?, el quantum, es decir, los resultados conforme al primer boletín que se había dado ese día 28 a las 11 de la noche, aun cuando la transmisión era del 80% de los datos de la periferia hacia el centro, con casi un 59, casi 60% de participación, y donde él aventajaba a Edmundo González Urrutia por más de 1 millón de votos. En ese momento le favorecía 5.400.000 y algo, y al otro 4 millones y algo. Es decir, había desde ya un resultado en ese primer boletín que de forma matemática y estadística ya era irreversible, porque la diferencia del 20% restante que quedaba por transmitir en estadística y en tendencia en el manejo de la matemática nos dicen que la decisión, que allí no va a haber ningún cambio. Entonces, el presidente no está atacando el boletín, el presidente no está atacando su propia victoria. Su propia victoria. El presidente lo que está haciendo es pedirle al Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de sus competencias, sí,
que revise, porque se está poniendo una institución en tela, más se está pretendiendo, generar la expresión soberana del pueblo de Venezuela. Bien, son las 2 y 18 de la tarde, está en sintonía de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano en entrevista con el abogado Wilmer de Pablos. Estamos analizando lo que fue la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó los resultados del Consejo Nacional Electoral que confirmaron la reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio. Vamos a dejar una pregunta al aire antes de irnos a esta pausa musical con Wilmer de Pablo. Vamos a hablar sobre la publicación de los resultados, esta insistencia de la publicación de los resultados en la página web. Ayer se reactivó la página, hubo acceso a estos datos. ¿Es este el mecanismo oficial para cerrar con este capítulo de la publicación o es la Gaceta Electoral? Vamos a revisar este tema con Wilmer de Pablos al volver de esta pausa musical. Dos 22 de la tarde, después de este breve paréntesis e interesante tema musical, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, hoy con un invitado especial para aquellos que se incorporan a esta hora al programa. Estamos con Wilmer de Pablos,
abogado, también analista geopolítico internacional, pero en esta oportunidad hablando de su perfil como jurisconsulto, de lo que fue la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica el resultado del boletín del Consejo Nacional Electoral del 28 de julio, que confirmó la victoria, la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros. Habíamos dejado una pregunta antes de ir a la pausa en relación a la publicación de los resultados. Se exige desde la oposición que publiquen los resultados en la página web, que los publiquen desglosados. Hablan de que se publiquen las actas, es un mantra, es repetitivo, no salen de ese espacio de las actas. Tenemos entendido que el día de ayer se activó la página del Consejo Nacional Electoral. Y la pregunta va, la oficialización de los resultados en materia legal se cierra, se completa con esta publicación desglosada en la página web o es en la Gaceta Electoral. ¿Con cuál de estos pasos se cierra el capítulo? Establece textualmente y sin lugar a interpretación alguna el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales que el Consejo Nacional Electoral, una vez proclamado el ganador, deberá, es imperativo, en los 30 días siguientes, ¿sí?, publicar en Gaceta Electoral los resultados. La ley no alude a acta alguna, porque es que las actas ni en Venezuela, ni en ningún país de la región, ni de América, ni del mundo, son un insumo que deba publicarse. En base al principio que rige todo acto administrativo, y los actos del Consejo Nacional Electoral son de naturaleza administrativa, pero electoral, debe publicarse. Y el propio artículo 155 dice en la Gaceta Electoral. Es decir, es impresa. Que es el periódico oficial de ese cuarto poder que se dio al pueblo en el proceso constituyente, cuando entendió que el poder electoral tenía que tener, no podía ser una oficina supeditada a la presidencia de turno, porque eso no garantiza la expresión genuina y soberana del pueblo de Venezuela, y que además esta creación de este cuarto poder le dio al poder electoral autonomía administrativa, financiera, presupuestaria, la forma de elegir a sus propias autoridades, pero además le dio los instrumentos de ley como la Gaceta Electoral. Así como el país tiene una Gaceta oficial, el poder electoral, dada la naturaleza e importancia, porque de allí se constituye, por supuesto, el tema de la soberanía, de la independencia, de la libertad que deciden los pueblos. Este poder electoral tiene un instrumento especial que se conoce como Gaceta Electoral. Hoy se cumplen 30 días, ¿ya debería estar publicado hoy o a partir de cuándo corren ese lapso de los 30? En el proceso actual fue interrumpido el lapso procesal. Los lapsos y los términos en materia procesal son de orden público. Eso quiere decir que nadie puede alterarlos, que no pueden relajarse por convenio entre las partes, pero aquí hay la interposición de un recurso contencioso electoral que suspende el acto mientras se resuelve el tema del recurso ante la Corte, y es cuando el día de antier la Corte le hace llegar, el Tribunal Supremo de Justicia le hace llegar la sentencia certificada al Consejo Nacional Electoral, que además notificó a todo el país a través de un comunicado que le ordena publicar en el numeral sexto de esa sentencia. Deja claro que el sistema del Consejo Nacional Electoral fue objeto de un ciberataque. Realmente no es un ciberataque, es simplemente, el ciberataque es nada más la arista de lo que se conoce como una guerra informática que fue dirigida al sistema, y le instruye como máximo tribunal de la República a el cumplimiento de la publicación conforme al artículo 155. Entonces eso significa que hay que hacer un recálculo del lapso para saber en qué día nos encontramos de publicación, y por supuesto eso evidencia desde ya que estamos dentro del lapso de ley. Yo estoy seguro que el Consejo Nacional Electoral no solamente hará la publicación
en este instrumento tan importante que lo ordena la ley, sino que además, como nos tiene acostumbrado a todos los venezolanos, lo hará en la Gaceta, en la página oficial, que el día de ayer, mediante comunicado oficial, informó al país que había sido rescatada, porque hasta el día de ayer la página no estaba activa porque fue objeto, como los 106 páginas oficiales sensibles del gobierno, que fueron atacadas. Entonces, estoy seguro que el tema de la publicidad del acto administrativo, en este caso de los boletines y sus resultados finales, serán publicados en cualquier momento. Es decir, para ilustrar a la audiencia, estos 30 días empezarían a correr una vez se dio a conocer la sentencia, hace ya un poco más de una semana, ¿no? Ya hacen tantos eventos en este país que uno no sabe si es una semana, un día, 2 días, pero a partir de esa fecha estarían contando los 30 días. Desde la estricta aplicación del derecho, en este caso del derecho procesal, el lapso empezaría a correr para el Consejo Nacional Electoral a partir de la recepción certificada de la sentencia. ¿Por qué? Porque ese lapso no puede correr cuando... No está notificado el organismo. No, cuando el recurso todavía no se había resuelto. No puede correr el lapso porque hay un actor que interpuso un recurso contencioso y esto hace que el lapso deba ser calculado de forma correcta. ¿Y cuándo es calculado de forma correcta? A partir de la recepción de esa sentencia certificada en manos del órgano del Poder Electoral. 2:29 de la tarde, estamos conversando con Wilmer de Pablos, abogado, estamos revisando los detalles, las repercusiones de la sentencia de la Sala Electoral con respecto a la decisión que mayoritariamente tomó el pueblo venezolano de reelegir al presidente Nicolás Maduro, y la cual ha intentado ser desconocida por sectores más extremistas de la oposición. Sobre el recurso contencioso y esta sentencia, una vez ya tomada la decisión, leída por la magistrada, esta sentencia, esta decisión ya no puede ser apelada, es inapelable, se cierra el capítulo con esto. Sí, se produce lo que en derecho se llama la cosa juzgada, es decir, es la última instancia, no existe recurso por encima de la sentencia, de la actuación del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando de un recurso extraordinario ante la sala competente, ante el Tribunal Supremo de Justicia, la más alta autoridad, y por supuesto no puede ser ejercida. No se habló de una recusación. No puede ser ejercido ningún tipo de actuación en contra de la sentencia. La recusación es un mecanismo, en este caso, dilatorio, es decir, interponen una recusación desde la derecha con la intención de retardar el pronunciamiento de la sala de la sentencia, pero además lo hicieron de forma extemporánea, es decir, fuera del lapso de ley, y no se puede en este caso, bajo ningún concepto, recusar a la sala electoral cuando tiene la propia competencia, y además alegando que sus magistrados están vinculados con el chavismo, porque cualquier magistrado, cualquier militar en este país, cualquier ciudadano en este país tiene el derecho sagrado de ejercer sus derechos políticos y puede votar por una u otra tendencia, y eso puede ser del conocimiento público si así lo decide la persona, y eso no le descalifica desde ningún punto de vista. De hecho, los rectores del Consejo Nacional Electoral los componen, ¿sí?, diversos actores que son de una tendencia y otra. O sea, eso ni siquiera es un elemento que permite admitir esa recusación, porque está fuera de los elementos básicos que pudieran sustentar el pretender apartar a un juez del conocimiento de una causa. Antes de ir a la pausa, 2:32 de la tarde, dejo la pregunta con respecto a esta instrucción que deja la sentencia de la Sala Electoral en instruir al Ministerio Público también a investigar sobre unos aspectos que resultan delicados dentro de este recurso contencioso, donde hubo una investigación, un peritaje técnico de indagar sobre forjamiento de documentos públicos, en donde también hubo la tentativa de usurpar cargos o funciones públicas que no les corresponden.
2:33 de la tarde. Esta pregunta nos la va a contestar al regreso el abogado Wilmer de Pablos en Contexto Radio. Usted está sintonizando Venezuela News Radio 104.9 FM. Estamos de vuelta después de esta interesante pausa musical que nos preparó nuestro operador Jonathan. Estamos en entrevista con Wilmer de Pablos, abogado y analista geopolítico internacional, en esta oportunidad revisando sobre los detalles de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en su primer y segundo boletín después de la elección, la jornada de votación del 28 de julio, y que dio como resultado la victoria, la reelección del presidente Nicolás Maduro. Antes de ir a la pausa estábamos dejando una interrogante relativa a una instrucción que deja la sentencia, que es relativo a la investigación sobre casos de forjamiento de documentos públicos y usurpación de funciones por parte de algunos actores políticos involucrados en la controversia sobre los resultados de la elección presidencial. ¿Qué corresponde en estos casos? Sí, bueno, importantísimo señalar la sentencia pronunciada de forma inédita, histórica, y además que sienta jurisprudencia en este país. Cuando digo sienta jurisprudencia es porque la sentencia activa al resto del poder público en el marco de sus competencias, ¿no? El numeral séptimo de esa sentencia ordena remitir de forma inmediata la sentencia certificada al fiscal general de la República, vale decir al Ministerio Público,
¿Y por qué lo hace? Lo hace porque el Ministerio Público es el dueño del monopolio de la acción penal. Es evidente que la actuación antes, durante y después del proceso electoral pone en evidencia una serie de hechos de carácter penal, es decir, de hechos punibles, que se refieren a la zozobra que se le generó a la población, la usurpación de funciones a las que tú haces referencia y que fue de conocimiento público cuando Edmundo González Urrutia, acompañado de María Corina Machado, hacen conocer unos supuestos resultados. Ahí están usurpando funciones de un poder electoral que además en la ley está prohibido, igual que en la Constitución. Pero además de esto, la instigación, por supuesto, a desconocer y a desobedecer las leyes, los delitos informáticos, la conspiración para delinquir, entre otros delitos. Entonces, cuando firma un comunicado que dice presidente electo, ahí hay usurpación de funciones, por supuesto. Y además, el Tribunal Supremo de Justicia sabe que con vista a la sentencia, que es un documento público, que además está certificado, y cuando decimos que le remite, no nos referimos simplemente al texto de la sentencia. Cuando dice copia certificada, remitida, le está haciendo referencia a que todo el acervo probatorio que se revisó en la etapa que se conoce como etapa de valoración de las pruebas. La etapa de valoración de las pruebas en el derecho procesal tiene una etapa de promoción de las pruebas, que es cuando se les invita a ellos a la segunda audiencia y se les pide consignen los documentos, declaren, digan todo lo que tenga que ver con el supuesto fraude al que hacen referencia. Como es del conocimiento nacional y mundial, Edmundo González Urrutia no presentó ni siquiera una acta. Es que además no es que no presentó, es que él se abstrajo de forma unilateral del proceso. Pero no solamente no consignó las supuestas pruebas del fraude, sino que además los 3 partidos que lo respaldaron con sus tarjetas dijeron no haber tenido ni un acta en sus manos, lo que es evidentemente una mentira, porque todos los partidos tuvieron en una o en mayor o menor proporción participación de sus testigos en las mesas electorales. Si estuvieron en un 30%, tienen que tener el 30% de actas, si estuvieron en el 70% tienen que tener tal. O sea, en la medida en que se presentaron. Y nosotros vimos que se negaron a entregar pruebas. Que el presidente de la República, en su condición, por supuesto, de presidente del partido, consignó junto al partido el 100% de las actas que estaban en su poder, porque el partido tuvo presencia en las 30.026 mesas electorales que estaban habilitadas en los 15.000 centros de votación. Y además es del conocimiento público que el propio Consejo Nacional Electoral fue invitado en una audiencia que fue pública, además, como todas las audiencias que vimos en la resolución de este proceso, todas fueron públicas, donde el Consejo Nacional Electoral depositó el acervo probatorio, es decir, las actas originales y todos los insumos relacionados con el proceso. Entonces, es el momento de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, es el momento del ejercicio de la acción penal. Por eso hemos visto que estos días fue citado en una primera oportunidad Edmundo González Urrutia por la presunta comisión de algunos hechos punibles que la citación es pública, se conoce, está en las redes, a la cual no atendió, y le fue expedida otra citación que el día de ayer tampoco atendió. Pero ¿qué dice el derecho procesal venezolano? El Código Orgánico Procesal Penal establece todos los ritos del proceso y dice que el fiscal del Ministerio Público en ejercicio de la acción penal puede citar una primera vez, puede citar una segunda vez, puede citar una tercera vez. Ante la renuencia, que es lo que cometió el delito de desacato, otro delito que cometió ante la máxima instancia González Urrutia, el Ministerio Público debe ir ante el juez de control, que es el juez competente en materia penal, y solicitar el mandato de conducción. ¿Qué significa eso? Pedirle al juez competente en materia penal, mire, frente a la renuencia de no asistir a los actos propios del proceso que hemos abierto en materia penal, le pido, ciudadano juez, ordene a los órganos correspondientes, trasladen, ¿sí?,
con los funcionarios y con las garantías correspondientes al ciudadano que estoy citando. ¿Es lo mismo que la detención o es que se le busca para presentarse ante el Ministerio Público y una vez que se presente vuelve a estar en libertad? Exactamente, es hacer cumplir el ejercicio de la acción o de la competencia del fiscal de citarlo para hacerlo comparecer ante el Ministerio Público para que rinda la respectiva declaración, ¿sí?, o la entrevista que le corresponde. Pero es distinto a cuando se libra una orden de captura por detención, que es otra institución. Estaríamos hablando entonces simplemente de la comparecencia distinta, para que por favor declare y consigne lo que él crea conveniente de acuerdo a su visión y a su defensa. Aprovechando ya tu perfil como analista internacional, geopolítico, esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Electoral, ¿qué incidencia, qué efecto tiene sobre la denominada comunidad internacional, estos actores fuera de nuestro país, que todavía se resisten a reconocer o a respetar, en este caso, debería ser la palabra, respetar la decisión ejercida por los venezolanos en su mayoría y también la actuación de las instituciones? ¿Está esa comunidad internacional en la condición, en la potestad de determinar unilateralmente cuál decisión es correcta o no en Venezuela? Es una pregunta muy importante y por supuesto, aunque el análisis hoy es evidentemente jurídico, en el marco de la sentencia, de la actuación del Tribunal Supremo. Sí, pero no se excluye lo internacional en este caso, ¿no? Pero toda la actuación en relación al proceso electoral venezolano está vinculado a la geopolítica, ¿sí? Y por eso tu pregunta es muy acertada. Primero, porque hay que recordar que nosotros estamos regidos por una Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto ante la Corte Internacional de Justicia, que establece en su artículo 2, ¿sí?, que la actuación de las partes de la comunidad internacional, es decir, los estados, no pueden bajo ningún concepto intervenir, hacer injerencismo en relación de los asuntos internos de un país. Y un proceso electoral, en el caso de Venezuela, donde se elige al presidente de la República, es un acto soberano, autónomo e independiente, libre, ¿sí?, que no puede ser bajo concepto alguno transgredido, ¿sí?, violando la propia Carta Política de las Naciones Unidas. Pero es que además nuestra propia Constitución establece, ¿verdad?, el principio de independencia, de libertad, de no intervención, de no injerencia, y por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, hay que entender que Estados Unidos, con sus pronunciamientos, los gobiernos serviles de América Latina y el vergonzoso pronunciamiento de Josep Borrell en la Unión Europea, pero además escandalosamente tendremos que decir el pronunciamiento de Lula y de Petro. Justamente por ahí te quería preguntar, ¿qué te parecía esas intervenciones, esos pronunciamientos del caso de estos dos presidentes que mencionas, de Colombia y Brasil? ¿Hasta qué punto pudiese, dándosele el beneficio de la duda, decir que tienen una buena intención de tratar de cooperar, que se resuelva la publicación? La contención, la controversia, la palabra, la controversia del proceso electoral venezolano, o hasta qué punto se está transformando en una imprudente injerencia en los asuntos de Venezuela? Lo primero que yo tendría que decir y resaltar es que siento un profundo respeto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no, sobre estos dos presidentes no. Y ya después opinaría sobre ello, pero en principio, para hacer el contraste, diría que en el marco del derecho de la Carta de las Naciones Unidas, en el marco del respeto a la decisión soberana del pueblo, de las instituciones y de la acción ejercida por el presidente de la República ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ese recurso extraordinario del que ya hemos conversado, mi respeto a este presidente, que en principio, y que además ha sido congruente, dijo: esperemos que se pronuncie el Tribunal Supremo de Justicia, y cuando el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia en el numeral 6 de su propia sentencia, ordena al Consejo Nacional Electoral hacer la publicación del acto, y como ya lo vimos hace un momento, lo conversamos,
los actos administrativos, sobre todo los actos administrativos, en este caso electorales, se perfeccionan con la publicación del acto conforme lo señala la ley. Y él dice entonces ahora vamos a esperar que se publiquen los resultados. O sea, ha sido tan congruente y tan respetuoso y además evidencia el conocimiento no solo de la Carta de las Naciones Unidas, sino la Constitución nuestra y las leyes que rigen la materia. Pero lastimosamente, ahí voy, tú que estás haciendo una entrevista desde el enfoque de la narrativa que nos adversa, refiriéndose a la posición de Lula y de Petro, primero tendríamos que decir que para nadie es un secreto la extraña posición, no solo de Lula y Petro, también lastimosamente la de Cristina Kirchner en Argentina, porque los tres pronunciamientos primero son injerencistas. Lo segundo que habría que decir es que no podríamos nosotros desde la propia lógica, apelando a la historia, entender cómo Lula da Silva, el presidente de Brasil, que ha sido víctima de la persecución de la ultraderecha. Estuvo preso, claro, por cargos falsos. De la ultraderecha y el fascismo en su país, pero además acompañado del Imperio norteamericano y sus aliados. Fue víctima de un lawfare, ¿sí? Cuando cooptaron el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil y lo utilizaron a favor del imperialismo norteamericano para que Bolsonaro llegara al poder. O sea, él fue víctima casualmente de un mecanismo que violaba la decisión del pueblo soberano de Brasil. Y en el caso de Venezuela, prácticamente sirviendo los intereses de una derecha que lo desprecia él también. Pero además de eso, uno se pregunta cómo, además de esto, cuando Dilma Rousseff, habiendo obtenido la presidencia de la República de ese país, fue víctima de un impeachment, es decir, fue captado el poder legislativo en ese país y también vulnerando la decisión soberana del pueblo. Uno se pregunta cómo es posible que Lula no recuerde uno y otro evento, pero además lo más vergonzoso es que su asesor más cercano en política exterior, Celso Amorín, viene a Venezuela, nos acompaña, nos visita en la Cancillería y luego nos invita a que se celebre una segunda vuelta en Venezuela. Eso evidencia primero el desconocimiento de nuestra Constitución, porque nosotros en Venezuela no tenemos la segunda vuelta que hemos visto en Argentina o en Ecuador, o las segundas vueltas que normalmente nosotros vemos en los sistemas parlamentarios en Europa. Eso no existe, pero evidencia que no conocen la Constitución. Pero es que además evidencia que se apartan del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica la decisión genuina y soberana del pueblo a través de un pronunciamiento cuando el presidente activa la Constitución y pone en funcionamiento las instituciones. Pero lo más vergonzoso, Carlos, en este caso es que como tercera opción nos invitan a repetir las elecciones. Es decir, no solo irrespetan la Constitución, no solo irrespetan las instituciones, no solo banalizan la actuación del presidente de la República, sino que además irrespetan al pueblo libre, independiente y soberano de Venezuela. Eso no se lo perdonará la historia. Y cuando hablamos de Petro, para hacerlo más sencillo y más corto, nos preguntamos cómo es posible que el país al que acompañamos en este momento en un proceso de paz, porque lo acompaña es Venezuela, donde ponemos todos los recursos para lograr la paz en este país, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela y de la región, cuando Petro ha sido víctima de la oligarquía colombiana, ¿sí? Cuando ha visto además cómo se comportan los gobiernos genuflexos que se convierten en colonias y neocolonias al servicio del imperio norteamericano, porque basta recordar simplemente el último periodo de Iván Duque, el de Uribe y el de Juan Manuel Santos. ¿Cómo es posible que Petro primero nos invite a un gobierno de coalición? Invitarnos a un gobierno de coalición significa... Porque él no hace un gobierno de coalición con el uribismo, ¿no? Significa... Pudiese ser, ¿no? También sí. La respuesta de Venezuela. Significa que realmente desconoce el primer boletín y el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral, desconoce la propia sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que deja claro que fuimos objeto de un ataque cibernético y que no existe incongruencia entre los dos informes, que son el resultado técnico de los observadores internacionales y nacionales que ratifican que no hay incongruencia entre las actas
entre los sufragios, las actas y los 2 boletines. Pero además de esto, Petro nos invita, al igual que Lula, a que vayamos a otro proceso electoral, dejando sin efecto la decisión genuina y soberana del pueblo de Venezuela. Bueno, estos dos pronunciamientos a los que hace referencia tú en esta entrevista de forma incisiva, haciendo de malo en la comunicación. Es interesante este tema. Se caen realmente de vergüenza, o sea, histórica. La historia no perdonará a estos 2 personajes en el ámbito de estas exhortaciones que vergonzosamente le han hecho al gobierno de Venezuela, y respetando al pueblo soberano, libre e independiente que decidió reelegir por 3ª vez al presidente Nicolás Maduro. Una pregunta y 1 minuto, pero antes de la pregunta, la petición de Brasil de que repitamos las elecciones prácticamente como que desde Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol dijera, bueno, vamos a revisar la final del 94, que Brasil le ganó por un penal y que falló Italia y le dio el 4º título. En vez de haber sido en buena lid en un partido de 90 minutos, sería prácticamente decirle eso a Brasil que jamás lo va a reconsiderar. Y diría, como dicen los abogados, eso es cosa juzgada. Ya se ganó en el 94, pero pudiésemos prácticamente, llevando a un paralelismo, decir, o llevando la discusión a un terreno del absurdo, prácticamente sugerir eso, ¿no? En el terreno deportivo. La pregunta, 30 segundos. ¿Estos 2 presidentes son ingenuos o malintencionados cuando sugieren eso? La periodista Karen Méndez, por la que siento un profundo respeto en este país, hizo un trabajo extraordinario que lo lanzó a través de Venezuela News, en el que ella pone en evidencia 7 páginas que se filtraron sobre el plan contra las elecciones antes, durante y después del proceso electoral. Una de las líneas de este plan era la activación de Colombia y de Brasil, es decir, ellos son parte de una estrategia para descalificar las elecciones en Venezuela si éstas le eran adversas al imperio norteamericano. Y yo invito a que rescaten este trabajo extraordinario que evidencia lastimosamente para nosotros que tanto Lula y Petro tienen un objetivo que acompaña las intenciones del imperio norteamericano. Pero, respondiendo al inicio de tu pregunta, ni la actuación de Lula ni la actuación de Petro son ingenuas. En política nada es ingenuo. Esto tenía como objetivo fundamental generar una guerra civil en Venezuela cuando se activaron los comanditos al día siguiente de María Corina Machado, y realmente el objetivo último de esta estrategia es geopolítico. ¿Por qué, Carlos? Porque Venezuela ha sido invitada para el día 24 y 25 de octubre a Rusia en el marco de la actuación de la presidencia pro tempore del BRICS, donde Venezuela dejará de ser un miembro asociado, y con la membresía que se le otorga a Venezuela y a 40 países más, Venezuela pasará a ser un miembro pleno del BRICS. Es decir, que el objetivo geopolítico era desestabilizar el país, apropiarse, por supuesto, a través de un Milei, de una Baluarte, de un Peña, de un Noboa, del gobierno, para expoliar los recursos de este país, para callar el conflicto con Guyana, pero sobre todo para impedir el ingreso de Venezuela, como se lo ordenaron a Milei en la actuación. Esto no es posible porque nosotros estamos dando el paso de la revolución en lo económico. Chávez hizo la revolución política y social, y a Nicolás Maduro le corresponde en la historia el paso a lo económico. Y esto no se podría dar si nosotros no formamos parte del bloque más importante, que es el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN. Realmente aquí estamos desnudando la intención nada ingenua de 2 actores que hoy se alinean al imperio norteamericano. No son ingenuos, sino instrumentos de la política exterior de los Estados Unidos. Ella ha puesto la visión, el alcance en la reunión de Kazán en Rusia, que va a ser la próxima cumbre del BRICS, y para la cual Venezuela ha sido invitada, como bien lo menciona Wilmer de Pablos, abogado, analista geopolítico internacional, que nos ha acompañado durante esta hora para revisar los detalles de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó la decisión, los resultados divulgados, no la decisión del CNE, son los resultados divulgados por el CNE, que dan cuenta de la decisión
mayoritaria del pueblo venezolano, con 51,95% de los votos que se decantaron por la opción del presidente Nicolás Maduro. Una última precisión, ya nos vamos a... Importantísimo, Carlos, el error del imperialismo y de sus aliados en la región fue que se les olvidó que quien dirige los destinos de este país en este momento es nada más y menos que el canciller de Hugo Chávez, es decir, que jamás iba a pisar la concha de generar una ruptura entre ambos países para generar para ellos el ambiente perfecto para impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS, porque se requiere del voto unánime de todo el bloque del BRICS. Le ha salido muy sagaz este conductor de victorias y conductor de transporte, pero que han demostrado tener mucha mayor sagacidad y visión de estadista y geopolítico que muchos de estos políticos que presumen de tener grandes títulos y chapas académicas. Bueno, llegamos al final de esta emisión, 2:58 de la tarde. Gracias a ustedes por sintonizarnos desde el comienzo hasta el final. Está escuchando 104.9 FM Venezuela News Radio, nos escucha y nos ve también a través de nuestra transmisión en streaming. Con el favor de Dios, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Queda en su disposición los controles, señor Jonathan. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todo el equipo que hace posible este programa. Este programa. Recuerden sintonizarnos cada semana para mantenerse informados y ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Hasta la